La sesión de la tarde comienza ahora con un preludio musical. Por eso los invitamos a ocupar sus asientos y disfrutar del programa musical.
Превыше всех имен Творца Иеговы имя, Его власть несравнима. Иегова, Ты наш Бог, Ты оказал нам честь из всех племен и наций в один народ собраться, чтоб имя чтить Твое. Иегова, Иегова, нет равного Тебе. Пусть светится Твое имя на небе и земле. Ты один Бог всемогущий, пусть знают люди все. Иегова, Иегова, нет равного Тебе, наш Бог. По слову Твоему даешь нам становиться, по-новому раскрыться. Иегова, Ты наш Бог, свидетели мои, Ты сам нас называешь, нести весь доверяешь. Об имени Твоем. Иегова, Иегова, нет равного Тебе. Пусть светится Твое имя на небе и земле. Ты один Бог всемогущий, пусть знают люди все. Иегова, Иегова, нет равного Тебе, наш Бог.
Los invitamos a ponerse de pie para entonar la canción 111, que lleva por título Los motivos de nuestro gozo. Canción 111. Pueden sentarse. Nos hace bien escuchar experiencias de personas que sirven a Jehová con alegría. Ahora escucharemos a algunos hermanos que han tenido éxito en poner en práctica las instrucciones más recientes sobre cómo llevar a cabo nuestro ministerio. Escuchemos al hermano Bernardo González, quien hará las entrevistas. Las experiencias y las entrevistas no solo nos permiten conocer mejor a nuestros hermanos, sino también edifican la fe de los que las escuchamos. Por eso son tan valiosas. En esta ocasión vamos a entrevistar a un matrimonio. Ellos han sido precursores regulares, precursores especiales, han disfrutado de la obra del circuito y ahora son miembros de la familia Betel. Son los hermanos Sandra y Román Elías López. Bienvenidos. Entonces, ¿cuántos años de tiempo completo han estado sirviendo? En mi caso, 30 años, hermano. 34. Muy bien. Y me imagino que durante todo ese tiempo han disfrutado de experiencias muy animadoras en esas diferentes facetas de servicio. ¿Nos pudieran comentar brevemente una experiencia que les haya animado en sentido espiritual aún ahora? Bueno, recuerdo unos días después de morir mi madre, como es natural, estaba muy triste y no tenía muchas ganas de salir a predicar. Pero gracias a Jehová y a la ayuda de la oración, cobramos valor y pude salir. En la primera casa había un jardín muy hermoso y empezamos a hablar de las flores y entonces el dueño de la casa se asomó, salió y pusimos en práctica la sugerencia de esa época, que era mostrarle el índice de las preguntas del libro Enseña y ofrecerle el estudio. Imagínense la pregunta que el Señor escogió. ¿Cuál? ¿Qué nos sucede al morir? Entonces entramos y le mostramos con la Biblia la respuesta. Luego le preguntamos por qué le había interesado esa pregunta y él dijo, bueno, es que mi suegra murió hace 2 meses y mi esposa no deja de llorar.
Entonces le dijimos, nos gustaría conocer su esposa y qué sorpresa. Ella estaba escuchando toda la conversación en el cuarto de al lado y ella salió llorando, muy agradecida, nos abrazamos. Esa experiencia no la olvido porque me muestra cómo Jehová, cuando estamos tristes, nos consuela. Nos consuela cuando nosotros también consolamos y enseñamos la verdad a otros. El resultado es que esta pareja aún hoy día siguen sirviendo como precursores regulares. Sí, muy animadora tu experiencia. ¿Y Román Elías? Recuerdo una en particular, le predicamos a un joven de unos 17 años en un parque. Él nos comentó que había ido a conocer a su papá, pero que éste lo había maltratado. Estaba triste el joven, empezamos a hablar de que Jehová sí es un padre amoroso y que es alguien que sí nos puede proteger y respaldar, que podemos confiar en él. Le pregunté que si ya había almorzado y lo invitamos a almorzar. Bueno, conversamos toda la tarde, toda la noche con ese joven, hacía preguntas de toda clase. Esa noche se hospedó con nosotros y finalmente se quedó viviendo con nosotros 3 meses. Todas las noches, Bernardo, hablábamos horas y avanzábamos en el estudio. Un día antes de marcharse, lo estimulé a usar su vida para servir a Jehová, a pensar en grande. Bueno, lo hizo. Llegó a ser precursor especial y actualmente junto con su esposa llevan 10 años sirviendo en la obra de circuito. Y él, hablando de lo que le sucedió allá en esa ciudad con nosotros, él dice, fui a conocer a mi papá y conocí a mi verdadero padre, a Jehová. Muy bien, muy animadoras esas experiencias. Pero ahora, en medio de estas circunstancias particulares que estamos viviendo, nunca antes habíamos experimentado cosas así, ¿no? Son totalmente nuevas. Entonces, ¿cómo les ha beneficiado utilizar las sugerencias de la guía de actividades de la reunión Vida y Ministerio Cristianos en estas condiciones? Bueno, a mí me ha beneficiado mucho, sobre todo porque tengo la tendencia de cuando la persona me presta atención o tiene una pregunta, quiero mostrarle muchos textos bíblicos. Pero la sugerencia de la guía de actividades es plantear una pregunta de interés para el mes. Por ejemplo, esas preguntas de ahora, como ¿será el sufrimiento parte del castigo de Dios? ¿O qué nos sucede a morir? ¿O si estamos viviendo los últimos días? Son preguntas muy apropiadas. Entonces, plantear la pregunta y seguir la sugerencia de mostrar un solo texto bíblico y dejar la conversación en el momento en que el amo de casa quiere saber más o quiere tener otra respuesta. Eso me ha ayudado a tener muy buenas conversaciones y poder tener revisitas. Muy bien, muy buenos consejos, muy prácticos. ¿Y Román Elías? Me ha llamado mucho la atención la guía de septiembre de 2018, donde se nos estimulaba a desarrollar el arte de conversar. Predicar por teléfono no es fácil y el espíritu de esa guía me ha ayudado mucho. Hay una parte en ella donde dice, no force la conversación, no presione a su interlocutor, no se desanime si la conversación termina antes de que pueda hablar de Jehová. Y eso me ha sucedido en varias oportunidades que empiezo a conversar sobre el clima, sobre algún suceso y cuando ya quiero entrar a hablar de Jehová, la persona corta la conversación. Pero bueno, yo lo sigo intentando y me han quedado puertas abiertas con esas personas. Después las he vuelto a llamar y ahora sí he tenido conversaciones espirituales bien interesantes con ellos. Muy bien. ¿Y tienes alguna otra sugerencia? Sí, también Jehová es el que hace crecer. Entonces me gusta incluir en mis oraciones a los estudiantes, pedirle a Jehová que les ayude a potenciar las cualidades que tienen y si tienen alguna característica indeseable que los ayude para que la puedan desarraigar. Y eso me ha ayudado para que los estudiantes sean progresivos. Excelentes sugerencias, muy bien. Pero, ¿qué resultados han tenido, no? ¿Cómo están iniciando una conversación ahora? ¿Cómo comparten la publicación del kit de enseñanza con las personas? ¿Cómo están conduciendo los estudios bíblicos? Cuéntenos. Bueno, al empezar la cuarentena y la pandemia, empezamos a mirar los contactos que teníamos y encontramos a una juez que es hija de una hermana donde nos habíamos alojado. Bueno, la llamamos y empezamos a conversar cómo se sentía, estaba muy nerviosa por la pandemia y preguntó, ¿será que ya viene el fin?
Entonces le dijimos, para saber la respuesta a esa pregunta, necesitas recibir un estudio bíblico. Lo aceptó, entonces le compartimos el enlace de la publicación del libro Enseña y empezamos a estudiar por WhatsApp. Más adelante, a medida que el estudio fue progresando, entonces hicimos un videíto de cómo descargar la library y cómo buscar respuestas en la biblioteca en línea, y ella lo está poniendo en práctica. Me llama la atención, hermano, cuando íbamos en el capítulo 1, que dice, ¿qué pregunta se ha hecho usted? Ella dijo, yo quiero saber cómo hago para que ahora sí me llegue al corazón. Entonces le dijimos que eso ya depende de Jehová, no es tanto de uno ni del maestro, que ella debía orar a Jehová y pedirle Espíritu Santo y pedirle que entienda y acepte la verdad. Y también debía leer la Biblia todos los días y buscar qué aprende de Jehová. Pues ha puesto en práctica las sugerencias y es increíble ver cuánto ama a Jehová en tan pocos meses, cuánto conoce la verdad ahora, y asistió a la conmemoración, está asistiendo a todas las reuniones y también ha asistido a las asambleas. Muy bien, excelente experiencia. ¿Y Román Elías? En la lista que elaboré estaba el número de unos amigos de muchos años que nos invitaron a cenar. Pero en la cena estaba su yerno y su esposa, que no eran testigos de Jehová. Y en medio de la cena el joven empezó a conversar conmigo y se sinceró y me comentó que estaba siendo afectado por un cáncer. Tuvimos una conversación muy interesante, le hice ver que en tiempos de dificultad es cuando más debe acercarse uno a Jehová. Bueno, ahora aproveché que estaba el número, que estábamos en cuarentena, lo llamé y empezamos a estudiar. El estudio ha sido progresivo, va por el capítulo 11, asiste a todas las reuniones de congregación y en estos días que estaba viendo la asamblea regional, pues él puso la parte de tal manera que su mamá, que no gusta de los testigos de Jehová porque es de otra religión, escuchara la primera parte, la serie de discursos relacionados con la familia, y ya se formó un concepto muy bonito, muy atrayente de la organización. El joven ha desarrollado un amor por Jehová y por la verdad. Eso me produce mucho gozo. Pues muchas gracias. Ustedes están haciendo muy bien. De hecho, en conjunto ustedes dos han ayudado a más de 70 personas a llegar al bautismo. Entonces, conocerlos a ustedes, conocer sus experiencias nos anima muchísimo a nosotros. Muchas gracias. Sigan haciéndolo así, por favor. Como hemos visto, seguir las recomendaciones que hace la organización y adaptar las sugerencias de la guía de actividades de la reunión Vida y Ministerio Cristiano a nuestras circunstancias particulares nos va a ayudar muchísimo, va a ser de mucho beneficio. Y sobre todo, nos vamos a sentir cada vez más felices con nuestro ministerio. Gracias, hermano González, por esas entrevistas tan animadoras. Jehová es un Dios que hace cosas maravillosas y nos invita a trabajar con Él. La siguiente serie de 3 discursos nos hará ver qué oportunidades tenemos de colaborar con Jehová y destacará cómo nos hace felices. Cada orador presentará al siguiente. Invitamos al hermano Guillermo Minotas a presentar el discurso Jehová nos hace felices cuando hacemos discípulos. Tras cada día creativo, Jehová vio lo que había creado y dijo que era bueno, que era muy bueno. Y es que al Dios feliz le produce una profunda alegría el ser alguien productivo. Pero eso no es solamente asunto del pasado. En Salmo 104 y versículo 31 se declara que Jehová se alegrará por causa de sus obras. Pero nosotros también podemos alegrarnos por todas las obras de Jehová, sus obras creativas, sus actos de salvación. En el Salmo 92, versículos 4 y 5, que les invito a leerlo, se muestra de manera poética los sentimientos que nosotros debemos tener al estar observando, detallando todas las obras de Jehová.
Dice ahí en el Salmo 92, versículos 4 y 5, porque tú me has alegrado con tus actos, oh Jehová, grito de alegría por la obra de tus manos. Qué grandiosas son tus obras, oh Jehová, qué profundos son tus pensamientos. Pero hay algo más. Jehová nos permite ser colaboradores de Él. Cuando con todo el corazón y con toda el alma nosotros colaboramos con Él, entonces tenemos razones para ser felices. Y piense, qué privilegio tan grande, qué honor tan grande ser colaboradores del Dios Altísimo. Trabajar al lado de Dios es algo que siempre ha hecho felices a sus siervos. Piensa en Jesús. Como obrero maestro trabajó con Jehová por miles de años y él declaró que estuvo feliz delante de él, de su Padre, todo el tiempo. Tenía dos razones para estar tan feliz: por sus logros y porque sentía el cariño de su Padre constantemente sobre él. Hoy en día nosotros no sabemos, no podemos conocer todas las cosas maravillosas que Jehová ha estado haciendo, pero sí sabemos algunas de ellas. En esta serie de discursos veremos cómo Jehová nos hace felices cuando colaboramos con Él, a la vez que hacemos discípulos, a la vez que ayudamos a nuestros hermanos y mientras aguantamos las pruebas. Cada discurso contiene entrevistas a hermanos que han sido y son felices colaboradores con Jehová. Vamos a hablar entonces de dos partes de esta colaboración: la parte de Jehová y la parte nuestra. Y la parte de Jehová es realmente la más importante. En Juan capítulo 6 y el versículo 44, que les invito a que lo leamos, se muestra qué es lo que Jehová hace. Y ahí aparece una declaración que es una declaración absoluta. Dice ahí en Juan capítulo 6 y versículo 44, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Hasta ahí. Noten ustedes, dice, nadie puede venir a Jehová a menos que Él lo traiga. Y para esto podemos pensar, no depende de que una persona sea muy inteligente y que por sí solita pueda llegar a conocer la verdad. No depende de nosotros, de los deseos que tengamos de que alguien llegue a ser un testigo de Jehová. Si Jehová no lo está atrayendo, no lo está trayendo, la persona no va a llegar a Jehová de ninguna manera. Pero Jehová lo atrae cuando Él ve a una persona, su condición de corazón, porque Él es el examinador de los corazones. Y cuando ve un corazón que tiene una actitud correcta, entonces Él ha preparado un mensaje que está en su palabra, la Biblia, para que de una manera delicada, como con las cuerdas del amor, estar atrayendo a esa persona. Además, Él utiliza su Espíritu Santo, la fuerza más poderosa, y por medio del Espíritu Santo, Él logra que esa persona pueda llegar a captar las verdades bíblicas y que pueda llegar a ponerlas en práctica. Pero hay más envuelto en esto, en este proceso de atraer a una persona. Jehová utiliza también a los ángeles, personas muy poderosas. ¿Y cómo las utiliza? Bueno, en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6, seguramente recordamos este pasaje de la Biblia, dice que había un ángel que volaba en medio del cielo y que tenía buenas noticias para declarar a todo pueblo, tribu, lengua y nación. Sí, Jehová utiliza a los ángeles para guiarnos a nosotros, a esas personas que Él quiere atraer. Seguramente todos hemos escuchado de personas que estaban orándole a Jehová porque querían conocerlo y justamente poco después
Jehová se ha encargado de que a su puerta o al sitio donde se encuentre la persona le lleguen testigos de Jehová, personas que están predicando. Recientemente, cuando empezó esta pandemia, un hermano de Medellín me contaba que estaba participando en la predicación por teléfono junto con su esposa cuando en una llamada contestó una señora y ella aceptó el mensaje que le ofrecieron. Después de leerle un texto, la señora se quedó callada. A ellos les pareció que estaba llorando. Continuaron hablando, procurando que se expresara. Después de un rato, la señora les dijo que ella estaba muy angustiada y que esa mañana le había estado orando a Dios y específicamente le había pedido que recibiera una llamada de alguien desconocido para que le hablara de Dios. Y justo a los pocos minutos sucedió esto. Hasta el momento, averigüé esta semana, la señora continúa recibiendo clases de la Biblia 2 o 3 veces por semana. Podemos ver que la acción de los ángeles es muy importante, es muy activa y que Jehová está utilizando muchos recursos para atraer a las personas a su pueblo. ¿Y qué hay de nuestro papel? Bueno, sobre nuestro papel podemos leer muy bien lo que nos toca hacer a nosotros en Mateo capítulo 10 y el versículo 11. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 10 y el versículo 11. Y noten allí cómo se dice de manera muy específica lo que tenemos que hacer. Dice en Mateo 10, 11, cuando entren en alguna ciudad o aldea, hoy pudiéramos decir, o región rural, busquen hasta encontrar a alguien que merezca el mensaje. Noten, busquen hasta encontrar. Esfuerzo, ese es nuestro trabajo. Y luego dice, y quédense allí hasta que se vayan de ese lugar. Quédense allí, haciendo revisitas, cultivando el interés de esa persona. De manera muy clara se muestra cuál es nuestro papel. Pero uno no debe pensar que el papel que le toca es aburrido, que es más emocionante tal vez lo que le toca hacer a los ángeles, que puede ser monótono, sencillo, ni tampoco pensar que es muy difícil, que es una carga o algo imposible poder realizar esa actividad. Implica esfuerzo. Hay que invertir tiempo, volver a visitar a las personas. Una clave, la regularidad. En la medida que uno hace las visitas de manera regular, que no las deja de forma esporádica. Esta semana sí, después por allá, un mes más tarde volver otra vez a visitar. No, lo convierte en algo continuo. Que la persona espere, que uno acostumbre a la persona a eso, es más fácil conseguir que crezca el amor por Cristo y el amor por Jehová. Todo esto es un proceso, tenemos que hacerlo de manera progresiva, enseñarles a esos estudiantes a que lleguen a amar a Jehová. Ese es nuestro objetivo, no que nos lleguen a admirar a nosotros, sino que lleguen a amar a Jehová. ¿Y cómo se puede lograr eso? Podemos compararlo cuando se está enseñando a alguien a conducir un vehículo. Pensemos en una escuela de conducción. Entonces, están las aulas, están los instructores, ellos dan toda la teoría, explican miles de detalles sobre cómo hacer los asuntos cuando se está manejando ya en la práctica. Pero no basta con eso. Después, el instructor, los instructores van en vehículos con sus estudiantes. Hemos visto algunos de esos vehículos, ¿verdad? Seguramente con el distintivo que muestra que es un vehículo de clases de conducción. A veces hasta nos asustan un poco porque sabemos que ahí hay alguien que está apenas aprendiendo. Pero ahí está el instructor, al pie, enseñando, guiando,
mostrándole en la práctica cómo hacerlo. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No es asunto solamente de ir y enseñar, dar una clase, una hora y considerar unos textos, preguntas, respuestas, sino que es un proceso de guiarlo. Y esa es una palabra muy importante. Tenemos que guiarlo para que él pueda hacer todos los cambios, poner en práctica las verdades que ha aprendido de la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer, ser guías para ellos también. Vamos a ver ahora una entrevista con gozosos predicadores, colaboradores con Dios en esta obra de hacer discípulos. Tenemos con nosotros a dos hermanas, la hermana Lorena Naranjo y la hermana Paulín Minotas, quienes son felices en realizar esta labor de colaborar con Jehová en hacer discípulos. Tengo una pregunta para las dos. ¿Qué alegrías les produce a ustedes el ser colaboradoras con Dios en la obra de hacer discípulos? Hermano, la verdad es que hay muchas alegrías, especialmente cuando tú ves que aquella estudiante progresa y que llega al punto de dedicar su vida a Jehová y bautizarse. Son sentimientos que no se pueden describir, en los que tú ríes, lloras, abrazas a aquella persona y estás tan contento porque sabes que le has ganado una vida al diablo. También al meditar en los sacrificios que ha tenido que hacer aquella estudiante que ya es mi hermana por hacer parte del pueblo de nuestro Dios, crece mi cariño y mi afecto hacia ella. Así que en esos momentos tú le haces una oración a Jehová con lágrimas en los ojos diciendo gracias. Gracias por darnos el bendito privilegio de hacer parte de esta obra que salva vidas. Gracias, hermana Lorena. Y hermana Paulín. Pues desde el mismo momento en que uno comienza un curso bíblico es muy emocionante, da mucha alegría ver cómo la persona empieza a conocer al verdadero Dios Jehová, un Dios muy diferente al que habían adorado antes, cuando empiezan a encariñarse con Él, cuando por primera vez pronuncian su nombre y empiezan a compartir con otros lo que están aprendiendo. Es un motivo de mucha alegría. ¿Y recuerda algún momento en particular que fue decisivo en que alguien se hiciera discípulo de Jehová? Sí, recuerdo uno y es muy especial porque me muestra que no es el trabajo de uno, es de Jehová, es de su organización, es de todos los hermanos. ¿Quisiera significarlo? Bueno, Rosita, me alegra tanto que pudieras estar en la asamblea el fin de semana. ¿Cómo te sentiste? Pau, tú me has invitado a varias asambleas y todas han sido muy bonitas, pero ¿sabes algo? Esta asamblea tuvo algo especial, me llegó al corazón. Y tú sabes que hace varios meses he estado con la indecisión de si me caso o no, pero quiero contarte que ahora ya he decidido solucionar mi situación, casarme, para poder progresar. Ay, Rosita, no sabes cuánto me alegra eso. De verdad que me hace feliz y Jehová te va a bendecir por ello. Si necesitas alguna ayuda con los documentos que necesitas para hacer las vueltas, con mucho gusto te ayudo. Gracias, Pau. Me alegra mucho siempre contar con tu apoyo. ¿Y qué pasó después? Justo al día siguiente de casarse preguntó, ¿y ahora qué? Muy rápido llegó a ser publicadora, al poco tiempo se bautizó. Y la alegría continúa porque a pesar de sus graves problemas de salud, sigue siendo una publicadora muy celosa. Ama a Jehová con todo su corazón y siempre está buscando oportunidades de hablar acerca de Él. Muchas gracias, hermanas. Atesoremos, valoremos el honor, el privilegio de colaborar con Jehová en hacer discípulos. Pensemos, estamos en el tiempo más importante de toda la historia humana. Y nosotros podemos estar trabajando con Jehová lado a lado. Es algo que nunca lo vamos a olvidar, que pudimos trabajar con Jehová en rescatar, en ayudar a tantas personas a que pudieran llegar a conocer de Jehová y hacerse siervos de Él, adoradores de Él. Y al hacerlo,
Vamos a contar con su aprobación, como Jesús, sintiendo ahí el cariño de su Padre. Y lo sentiremos diciéndonos, bien hecho, mi amado colaborador. Y al sentir esto, entonces seremos muy felices. A continuación, el hermano Carlos Mario Acosta presentará el siguiente discurso de esta serie. Jehová nos hace felices cuando ayudamos a nuestros hermanos. El mayor ejemplo de felicidad es nuestro Padre Jehová. Es el que domina todo el universo y es el Dios feliz. Incluso a pesar del descrédito a su propio nombre, tanto que ha sufrido con ese descrédito, Jehová sigue siendo el Dios feliz. Y entre muchas razones, una de las principales por la que es el Dios feliz es porque es muy generoso. Siempre está dispuesto a darnos y ayudarnos y consolarnos. Pero puede que nos preguntemos, en estos últimos días, ¿cómo nos está ayudando Jehová Dios? Bueno, Jehová puede y quiere darnos la ayuda y el consuelo en los momentos difíciles. Para esto se vale de su Espíritu Santo. Imagínense, la fuerza más poderosa de todo el universo. Y podemos contar con esta ayuda. Adicional a esta ayuda contamos también con su palabra, la Biblia, que también es producto de su Espíritu. De modo que podemos beneficiarnos de ella, sacar provecho, incluso consuelo y ánimo en estos tiempos difíciles. Pero ¿qué hay de toda la abundancia de alimento espiritual que disfrutamos? Tenemos cada mes el broadcasting, nuestras reuniones edificantes, las publicaciones que recibimos, las asambleas y escuelas que nos enseñan y nos educan para servir a Jehová, y todas estas instrumentos y todas estas cosas que Jehová nos da, no solo nos capacitan a nosotros, sino que nos dan ánimo y estímulo en estos tiempos difíciles. Nosotros podemos imitar a nuestro Padre Jehová siendo también generosos al darnos a favor de otros. Cuando ayudamos a nuestros hermanos, estamos colaborando con Jehová. ¿Y cómo ve Jehová esto? Veámoslo por favor en el Salmo capítulo 41. Leamos juntos por favor Salmos 41, el versículo número 1. Note cómo dice allí: feliz el que trata al desfavorecido con consideración. Jehová lo rescatará en el día de la calamidad. ¿Notamos las dos condiciones que da? Dice que seremos felices. Son dos factores: felicidad y segundo, seremos objeto de la bondad de Jehová. Qué privilegio para nosotros. Cuando colaboramos y somos una fuente de estímulo para otros, nosotros mismos nos beneficiamos. Un ejemplo nos puede ayudar a entender esto. Habían dos hombres que estaban escalando el Everest. Iban caminando lentamente porque estaban buscando la base para descansar, recuperar sus fuerzas y al día siguiente recorrer el camino que les faltaba. Eran más o menos 15 grados bajo cero. Mientras iban caminando, chocaron con un cuerpo que era de otro alpinista que ya estaba casi congelado y a punto de morir, pero todavía continuaba con vida. Ellos se miraron a los ojos y se dijo el uno al otro: tenemos que ayudarlo. El otro le dijo: pero es imposible, no podemos con nosotros mismos ahora para ocuparnos de él. De modo que el hombre le dijo: bueno, todavía tenemos un poco de fuerzas, tenemos alimentos que nos dan calorías, hagamos el intento, llevémoslo. El otro le dijo: no cuentes conmigo, si usted quiere, hágalo usted. Y se fue y lo abandonó. De modo que este hombre se lo echó a sus espaldas y empezó a caminar y a cargarlo. Después de un buen trecho, ya no podía más, estaba muy agotado, de modo que descargó al hombre y descansó un momento. En ese instante pudo levantar su mirada y ahí, al frente de él, estaba el campo base. Había encontrado lo que tanto deseaba. ¡Qué alegría! Lloró de alegría y subió al hombre de nuevo a su espalda y empezó a caminar con mucha alegría, llorando de la emoción que ya estaban a punto de llegar. Eso le hizo recuperar fuerzas. Pero cuando dieron unos pocos pasos, chocaron con algo. ¿Saben qué era? Sí, el compañero que los había abandonado. Mientras que él se había salvado porque el calor corporal del cuerpo que cargaba,
más su propio calor por el esfuerzo que hacía, le habían ayudado a mantenerse caliente y sobrevivir. ¿Cuál es la lección? Que cuando ayudamos a otros, cuando nos damos a favor de otros, somos felices, pero también nos ayudamos a nosotros mismos. Nos volvemos más humanos, más amorosos, más cariñosos, más compasivos. Qué bueno entonces cuando nos podemos dar a favor de los demás. Y es que la empatía es ponernos en el lugar de los demás. Podemos hacer muchas cosas por otros, ayudarles, pero puede que nos preguntemos, ¿por qué debemos y queremos ayudar a nuestros hermanos en sentido emocional y también en sentido físico? Bueno, veamos la respuesta que dio nuestro Señor Jesús en Hechos capítulo 20. Abramos nuestro ejemplar de la Biblia en Hechos capítulo 20 y vamos al versículo 35. Allí nos dice, en todo les he demostrado que deben trabajar así de duro para ayudar a los que son débiles y que deben recordar estas palabras que dijo el Señor Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. ¿Notamos lo claro que fue nuestro Señor Jesús? Dijo, hay más felicidad en dar que en recibir. Bueno, esta felicidad que habla Jesús aquí no es la felicidad que uno siente por un paseo, por una diversión. Es una felicidad mucho más profunda. Se refiere a estar satisfecho y realizado en la vida. ¿Y qué mejor cosa podemos hacer que darnos a favor de los demás? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hermanos en sentido emocional y material? Bueno, nuestra generosidad es muy valiosa. Podemos ayudar a nuestros hermanos de diversas maneras. Incluso estudios científicos han demostrado que es muy cierto lo que dijo nuestro Señor Jesús. Noten, por ejemplo, estos estudios. Dice, la generosidad activa regiones del cerebro vinculadas con el placer, con las relaciones interpersonales y con la confianza, lo que genera una sensación de bienestar. Y otro estudio reveló que quienes daban dinero a otros se sentían más felices que quienes se lo gastaban en sí mismos. Y en la Biblia tenemos muy buenos ejemplos de personas que se gastaron. Un ejemplo de ellos fue el apóstol Pablo. Él estuvo dispuesto a gastarse a favor de los hermanos y fue una persona feliz. Quizás nosotros pudiéramos hacer lo mismo. Por ejemplo, ¿ha perdido algún hermano de nuestra congregación un ser querido? ¿Está cuidando a un familiar enfermo? ¿O él mismo tiene una enfermedad crónica? ¿Verdad que él apreciaría mucho nuestro estímulo, nuestra ayuda? ¿O qué hay de otras situaciones? Por ejemplo, ¿ha perdido recientemente un hermano el empleo en vista de la pandemia que estamos viviendo? ¿O un revés económico? ¿Pudiéramos nosotros, según nuestras circunstancias, darle una ayuda material? Esto sería muy apreciado. ¿Qué hay de nuestras hermanas mayores? ¿Necesita una viuda de la congregación que se le hagan reparaciones en su casa? ¿O una hermana muy mayor necesita ayuda en los quehaceres del hogar? Estas serían muestras de darnos a favor de los hermanos y nos harán felices a nosotros y felices a ellos. Y la verdad es, hermanos, que casi por lo general cuando tratamos de ayudar a otros para estimularlo, salimos más estimulados nosotros. De modo que siempre es beneficioso tanto para el que da como para el que lo recibe. Pero no tenemos que ir muy lejos para saber a quién podemos ayudar. En nuestro mismo grupo de servicio, nuestra misma congregación. Pero también ahora podemos pensar en todos nuestros hermanos a nivel mundial. En el broadcasting, en nuestra página JW, podemos ver cómo sufren nuestros hermanos. Hay veces un terremoto o otros desastres como huracanes, y nosotros podemos darnos a favor de ellos ayudándoles. Por eso nuestras contribuciones para la obra mundial también aportan y ayudan en estos momentos de dificultad y en estas emergencias. Pero ahora la otra pregunta es, hermanos, ¿cómo podemos nosotros como cristianos apoyar a nuestros hermanos también en sentido espiritual? Veamos la respuesta, por favor, en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 8. Allí nos dice: por último, estén todos unidos en su forma de pensar y demuestren empatía, cariño fraternal, tierna compasión y humildad. Noten, hermanos, que dice que debemos estar unidos en la forma de pensar, esta unidad mental. De modo que todos podemos contribuir a esa unidad. ¿Cómo? Teniendo un ambiente acogedor y edificante en nuestra congregación. Todos podemos contribuir teniendo ese mismo ambiente edificante. ¿Y de qué maneras? Bueno, podemos invitar a algunos de nuestro grupo o a otros hermanos a predicar con nosotros por Zoom, por teléfono, por carta. ¿O qué hay de compartir un estímulo con nuestros hermanos, un texto bíblico animador? Orar con ellos y por ellos. Esto sería muy estimulante para ellos. Lo mismo será para nosotros. Otro versículo de la Biblia muy animador es Hebreos 10, versículos 23 al 25. De seguro todos lo recordamos. En parte, según la Nueva Traducción, dice: estemos pendientes unos de otros y animándonos. Note, este comentario o esta forma de traducirlo nos anima a nosotros a conocernos mutuamente, a preocuparnos por los demás, a tenerlos en cuenta. De modo que comentemos un texto bíblico animador a alguien que lo necesite y de esa manera seremos una fuente de estímulo en nuestra congregación. Hacerlo será bueno tanto para el que da la ayuda como para el que la recibe. ¿Y qué hay de los ancianos? ¿Cómo pueden como ancianos dar estímulo o podemos dar estímulo a los hermanos? Bueno, Primera de Pedro 5 menciona varias maneras. Cuando nosotros nos hacemos ejemplos para los hermanos, podemos ser una fuente de estímulo. Cuando no somos amos sobre la fe de nuestros hermanos. En otras palabras, cuando no les decimos ustedes deben hacer esto y esto, o deben dejar de hacer esto y esto. Más bien, mostramos principios bíblicos, consejos bíblicos y le damos la oportunidad a nuestros hermanos que tengan la alegría, el gozo de decidir por ellos mismos lo que van a hacer. De esa manera contribuimos al gozo de ellos también. Los ancianos que con paciencia se esfuerzan por ayudar a los inactivos, a los que están desanimados, que hacen volver a la oveja perdida, también son una fuente de estímulo en la congregación, una ayuda muy valiosa. Pero bueno, hermanos, ya hemos visto cómo ayudar a nuestros hermanos en sentido emocional, material y espiritual. Veamos una muestra en vivo con una experiencia entrevistando a un matrimonio, la familia Cristian, que llevan más de 25 años como siervos internacionales. Bueno, hermanos Cristian, ¿les gustaría contarnos, por favor, en qué lugares han servido como siervos de construcción y en lugares de socorro todos estos años? Sí, hemos servido en construcción en 13 países diferentes, pero en cuanto a socorro, yo comencé en Costa Rica después de un terremoto en el año 91. Y después trabajamos juntos en el país de Haití después del gran terremoto en 2010 y también servimos en la isla de Dominica después del huracán María en el año 2017. Muchos lugares y mucho tiempo también, qué bueno. ¿Y qué hicieron en las labores de socorro específicamente? Al principio ayudamos con la organización y distribución de comida, agua y provisiones espirituales. Una vez que cuidamos las necesidades inmediatas, comenzamos con la reconstrucción, pidiendo materiales, invitando a hermanos para hacer el trabajo y organizando la obra. Qué bien. Y hermanos, ¿cómo les ha producido felicidad a ustedes mismos servir en estas labores de socorro? Si tengamos un regalo de Jehová, como buena salud, capacitación o circunstancias favorables, es algo que podemos ofrecerle. Como dice en Proverbios 3:27, no dejemos de hacer bien si está a nuestro alcance. Porque cuando nos ofrecemos a Jehová en su servicio, llegamos a ser como herramientas útiles a su disposición y Él puede usarnos como quiere. Nos da mucho gozo saber que podemos ofrecernos a Jehová, participar también en la labor de socorro
y saber que a veces esta labor es la respuesta a las oraciones de nuestros hermanos. Qué bueno, y ustedes han sido unas buenas herramientas en la mano de Jehová. Y cómo su asignación en estas labores de socorro ha hecho feliz a muchos hermanos. Y los hermanos estaban muy felices. Primero, porque se ayudaron a los mantenerse bien en sentido espiritual a pesar de las circunstancias difíciles. Y segundo, la reparación o reconstrucción de sus hogares fue evidencia física de cuidado de Jehová. Les dio tanto ánimo que algunos hasta participaron con nosotros en la labor de socorro. Oh, qué bien. De modo que eso ha sido un buen ejemplo de ánimo para ustedes mismos y para ellos. Muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Sí, hermanos, Jehová es el Dios feliz. La felicidad para Él es muy importante y lo demuestra siendo generoso, ayudando a todos sus siervos leales. Nosotros también podemos sentir la misma alegría al darnos a favor de nuestros hermanos, ayudándolos en sentido emocional, material y espiritualmente. Demostrémoslo y notaremos que nuestra felicidad aumenta a medida que servimos a favor de los hermanos. A continuación, el hermano Julián Alonso presentará el último discurso de esta serie. Jehová nos hace felices cuando aguantamos las pruebas. Es evidente que vivimos en la parte final de los últimos días de este sistema de cosas. La Biblia describe estos últimos días como tiempos críticos y difíciles de soportar. Por eso muchos son víctimas de la delincuencia, la guerra, la pobreza o los desastres naturales. Quizá nosotros mismos estamos luchando con los efectos de la imperfección que heredamos de nuestro primer padre Adán. Estamos luchando con problemas de salud o hemos pasado por la triste experiencia de perder a un ser querido. Además de estas causas de sufrimiento que son comunes para toda la humanidad, los que somos discípulos de Jesús nos enfrentamos todavía a una causa de sufrimiento adicional. Jesús predijo que sus discípulos serían odiados y perseguidos, como sucede con muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo, como nuestros hermanos en Rusia. A pesar de todas esas pruebas que todos experimentamos, el pueblo de Jehová le sigue sirviendo con lealtad. La pregunta es, ¿cómo es posible sentir alegría y paz mental en medio de esas calamidades? Bueno, la respuesta está en el Salmo 31, versículo 7, que podemos leer directamente de la Biblia. El Salmo 31, 7 nos da la respuesta. Salmo 31, versículo 7, dice allí, sentiré una inmensa alegría por tu amor leal, porque tú has visto mi sufrimiento, estás al tanto de mi profunda angustia. Sí, podemos sentir alegría y paz porque contamos con el amor leal de Jehová, como dice el Salmo que acabamos de leer. Jehová está al tanto de nuestras angustias, sabe por lo que estamos pasando y no nos abandona. El amor leal le mueve a dar la ayuda que necesitamos para enfrentarnos con alegría a nuestros problemas. El amor leal es un amor motivado por un sentido de la responsabilidad, la integridad, la lealtad y el cariño sincero. Eso significa que podemos cifrar nuestra confianza en Jehová, que Él no nos fallará. ¿Y cómo nos hace felices Dios mientras aguantamos las pruebas? ¿Qué hace para aliviar nuestro sufrimiento? Pues Él no quita milagrosamente nuestras pruebas. Él lo que hace es darnos la ayuda que necesitamos para enfrentarnos con éxito a ellas. Vamos a ver dos ayudas que Jehová nos da para que nos sintamos felices cuando pasamos por una prueba. ¿Cuál es la primera ayuda? Bueno, la primera ayuda es su palabra, la Biblia. La palabra de Dios es una fuente de consuelo y felicidad en tiempos de angustia. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque así es como se nos explica en el Salmo 1, versículos 1 y 2 y el 6, que podemos leer directamente de nuestros ejemplares de la Biblia. Salmo 1, si me acompañan, Salmo 1, 1 y 2 y el versículo 6, allí nos dice: feliz el hombre que no anda según los consejos de los malvados,
que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se sienta en el asiento de los burlones, sino que disfruta con la ley de Jehová. Día y noche lee su ley y medita en ella. Y el versículo 6 añade, porque Jehová está al tanto del camino de los justos, pero el camino de los malvados se acabará. Sí, cuando nos enfrentamos a una dificultad, en primer lugar, el Salmo nos invita a que no andemos según el consejo de los malvados. En el mundo, su consejo egoísta nos incitará a abandonar, a rendirnos, a buscar la salida, quizá desobedeciendo a Jehová. Pero la Biblia nos dice, si queremos ser felices, el versículo 2 dice que tenemos que disfrutar con la ley de Jehová, que tenemos que leer de ella día y noche, es decir, con regularidad, y hacerlo de una manera pausada, meditando en ella, reflexionando en las lecciones que aprendemos. Por ejemplo, podemos leer los salmos con sus animadoras expresiones, podemos leer los evangelios con la vida y ministerio de Jesús, la manera en que se enfrentó a las dificultades. Podemos ver relatos de otros siervos fieles de Jehová que le sirvieron con alegría a pesar de las dificultades, como Job, el rey David, el apóstol Pablo. También encontramos en sus páginas consejos sabios y prácticos que nos ayudarán a tomar las mejores decisiones al enfrentarnos a las dificultades. Y como se decía en el versículo 6, se nos recuerda también que Jehová está al tanto de nuestra situación. Él no se olvida de nuestros problemas. Pasemos a la segunda ayuda. ¿Qué otra ayuda nos da Jehová para estar alegres y contentos cuando pasamos por dificultades? Su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Jehová es una fuente de felicidad y de fortaleza. Lo sabemos porque el Espíritu Santo produce alegría en aquellos que están sufriendo. Así se menciona en la primera carta que Pedro escribió a las congregaciones en el capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4, versículos 13 y 14. Primera de Pedro 4, 13 y 14, notemos lo que dice allí. Al contrario, sigan alegrándose al mismo grado que pasan por los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren y se llenen de mucha felicidad durante la revelación de su gloria. Si los están insultando por el nombre de Cristo, son felices, porque el Espíritu de gloria, sí, el Espíritu de Dios, descansa sobre ustedes. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, entonces podemos enfrentarnos con alegría a las dificultades, como lo hizo Jesús. Y lo sabemos porque el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Y sabemos que el segundo aspecto de ese fruto es la felicidad. Esa felicidad o gozo produce en nosotros la fuerza que necesitamos para enfrentarnos a las dificultades. Y también el fruto del Espíritu nos da la paz de Dios que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender. Filipenses 4, 6 y 7 y el versículo 9 describe esa fuerza a la que podemos acudir, esa fuerza que nos da la paz y la tranquilidad cuando enfrentamos dificultades. Se la podemos pedir a Jehová. Pero también tenemos que hacer lo que dice el versículo 9 de Filipenses 4, 9. Dice, hagan las cosas que aprendieron y recibieron de mí, así como las que me oyeron decir y me vieron hacer. Y el Dios de la paz estará con ustedes. Así que además de pedir encarecidamente a Jehová esa paz, también podemos hacer su voluntad y de esa manera Jehová estará cerca de nosotros. ¿Dónde podemos encontrar en abundancia tanto la palabra de Dios como su Espíritu Santo? Sin duda, esas ayudas están disponibles de forma muy abundante en las reuniones de congregación. Sea que acudamos a ellas físicamente o que por las circunstancias y siguiendo las instrucciones del esclavo Filipe Prudente tengamos que hacerlo de otras maneras, lo importante es que nos beneficiemos al máximo de estas ayudas que Jehová nos da. Si lo hacemos, se dirá de nosotros lo que dice el Salmo 144, 15. Feliz el pueblo que tiene por Dios a Jehová. Sí, si estamos cerca de Jehová, el resultado será felicidad. Y podemos ver eso en hermanos que han servido por muchos años fielmente y lealmente, pero que también se han enfrentado a las dificultades.
Vamos a entrevistar a 2 de nuestras hermanas para ver esta experiencia. Bien, la primera de nuestras hermanas es la hermana Loida Caviativa. Hermana Loida, ¿cuáles son algunas de las pruebas que ha afrontado? A través del tiempo, hermano, hemos enfrentado algunas pruebas como todos los cristianos, pero hace 1 mes y medio experimentamos una prueba muy terrible. Mi mamá murió de un infarto y de verdad que es una situación muy, muy difícil. Sin duda. ¿Y qué ha hecho para acercarse a Jehová? En ese momento, cuando recibimos la noticia, lo primero que hicimos fue orar. Después pensamos en un siervo de Jehová fiel del pasado que hubiera experimentado una prueba como la que estábamos viviendo y se nos vino a la mente Job. Job vivió situaciones como la nuestra, experimentó la muerte de seres queridos también. Sin duda muy animador. ¿Y cómo le ha ayudado Jehová a aguantar con felicidad? Bueno, en un momento tan difícil de la vida, experimentar la paz de Dios produce felicidad. Vimos eso, ¿no? La paz de Dios, no perdimos los estribos, Jehová nos ha mantenido, nos ha dado su Espíritu Santo, los hermanos han sido un apoyo fortalecedor y gracias a Jehová, hermano, aquí estamos disfrutando de nuestro servicio a Jehová. Qué bueno, hermana Loida. Muchas gracias por sus comentarios. Hermana Sol González, también tenemos esas preguntas para usted. ¿Cuáles son algunas de las pruebas que ha afrontado? Bueno, tuvimos una prueba hace 2 años cuando mi esposo tuvo que enfrentar una enfermedad que ya había superado hacía tiempo, pero que reincidió. Y se convirtió en una prueba porque al mismo tiempo recibimos la invitación para asistir a la escuela de miembros del comité de sucursal y sus esposas. Y pues el estado de salud de él no le permitía estar en buena condición y llegamos a pensar en rechazar la invitación. Y en esas circunstancias, ¿qué ha hecho para acercarse a Jehová? ¿Qué hicieron? Bueno, finalmente aceptamos la invitación y fuimos a la escuela y estando allí echamos mano de todo lo que podíamos para fortalecernos. Cantábamos las canciones del reino pensando en las melodías, en la letra de las canciones, orábamos mucho, tanto a nivel individual como pareja, oraciones que se convertían en ruegos y clamores hasta con lágrimas, especialmente en las noches cuando era muy angustioso, y la asociación con los hermanos, tanto los instructores como los otros estudiantes, fueron una fuente de fortaleza. Excelente. ¿Y cómo le ha ayudado Jehová a aguantar con felicidad? Pues increíble como parezca, cada día nos levantábamos con energía, renovados, listos para recibir la educación que se nos había preparado. El Espíritu Santo se vio en acción porque por nuestras propias fuerzas seguramente no lo hubiéramos logrado. Lo disfrutamos, estábamos felices y logramos terminar, cumplir todas las asignaciones que se nos dieron y lograr una meta más en nuestra carrera cristiana. Muy bien, muchas gracias hermana Sol y las 2 hermanas por sus muy buenos comentarios, muy animadores. Qué animador es ver que Jehová está a nuestro lado cuando pasamos por momentos de dificultad, enfermedades, pérdida de seres queridos. Jehová nunca nos abandona. Su amor leal le mueve a estar a nuestro lado. Por eso, esta serie de discursos nos ha confirmado que las obras de Jehová son para nosotros un motivo de alegría. Ahora, sin duda, podemos contestar la pregunta de repaso relacionada con esta serie de discursos. La pregunta es, ¿cómo nos hace felices Jehová? Bueno, la respuesta es, según el Salmo 92, versículos 4 y 5, que se leyó en el primer discurso de esta serie, Jehová nos hace felices permitiéndonos colaborar con Él al hacer discípulos y al ayudar a nuestros hermanos y fortaleciéndonos para aguantar las pruebas. No importa la prueba que hagamos frente, no importa la dificultad por la que estemos pasando. Podemos estar seguros, hermanos, de que Jehová siempre estará a nuestro lado. Siempre podemos contar con su apoyo amoroso. Hoy en día servimos a un Dios feliz que nos da muchísimas razones para, como dice el texto temático de esta asamblea, alegrarnos por causa de Jehová y estar contentos. Pero ¿podemos imaginarnos cómo será en el futuro?
Cuando Jehová elimine todas las causas de sufrimiento de las que hablamos en el inicio de este discurso. Sí, hermanos. Dentro de poco Jehová realizará impresionantes actos de salvación. Eso nos dará motivos y razones para estar felices, pero no por unos pocos años, sino para toda la eternidad. Gracias, hermanos. Cuánto nos reconforta saber que contamos con el apoyo de Jehová. A continuación, los invitamos a ponerse de pie y cantar la canción 2, titulada Tu nombre es Jehová. Luego, si lo desean, pueden permanecer de pie mientras leemos un anuncio. Canción 2. Lo que Jehová ha hecho para alimentarnos en sentido espiritual incluye la preparación y distribución de programas como este. Los que deseen contribuir para cubrir los gastos relacionados pueden ingresar a JW Donaciones y seguir las instrucciones. Pueden sentarse. Ha llegado el momento de escuchar el discurso final de esta asamblea. A lo largo del día hemos visto que lo que nos hace verdaderamente felices es conocer a Jehová. ¿Qué podemos hacer para tener a Jehová siempre presente? Prestemos atención al hermano William Nuffel, miembro del comité de sucursal, quien concluirá esta asamblea con el discurso «Tengamos siempre a Jehová delante de nosotros». ¿Dónde está Jehová? Muchos padres
le enseñen a sus hijos pequeños, ¿dónde está Jehová? Y el pequeño señala hacia arriba, todo el mundo aplaude, qué bonito. Es gracioso. Pero si le preguntáramos a un adulto, ¿dónde está Jehová? Y el adulto se limitara a señalar hacia arriba, ¿qué pensaríamos? ¿Realmente entiende dónde está Jehová? ¿Dónde debería estar Jehová en nuestra vida? Vamos a analizar dos ejemplos que encontramos aquí en el Salmo 16, versículos 8 y 9. A ver, ¿dónde debería estar Jehová en nuestras vidas? Salmo 16, versículos 8 y 9. Dice el salmista, siempre tengo a Jehová delante de mí. Como Él está a mi derecha, nada me sacudirá jamás. Por eso está contento mi corazón y está alegre todo mi ser. Y yo vivo en seguridad. El salmista dijo que Jehová estaba delante de él. Y ahí donde debería estar en nuestra vida. ¿Eso qué significa? Bueno, el salmista David puso a Jehová en primer lugar en su vida. Recordamos su vida de celo fiel, luchando por el pueblo de Jehová, su deseo de hacer el templo, y cuando no podía, donó muchos bienes para la construcción del templo. Siempre Jehová y su servicio estaba delante de él. Y el otro ejemplo de este mismo versículo, interesante que este salmo fue escrito por David, pero también se refería al Mesías. Y eso lo sabemos por el versículo 10, que el Mesías nunca se quedaría en el Seol o en la tumba. Entonces, Jesús también siempre mantenía a Jehová delante de él. En su vida puso a Jehová en primer lugar. No buscó una carrera seglar en este mundo, beneficio personal, sino servir a su Padre Celestial. Y tanto David como Jesús fueron felices, porque Jehová estaba delante de ellos. Si nosotros queremos ser felices, tenemos que seguir el ejemplo de David y de Jesús. Pero, ¿cómo podemos tener presente a Jehová en nuestras actividades diarias? Bueno, eso es lo que vamos a analizar en este discurso. 4 maneras. La primera, reflexionar en la creación de Jehová. Segundo, siempre tener presente la palabra inspirada de Dios. Tercero, orando para mantenernos cerca de Jehová. Y cuarto, buscando amigos que siempre tengan a Jehová delante de ellos también. Empecemos entonces con el primero, reflexionando en la creación de Jehová. Nos impresiona mucho la tecnología. Recuerda un video de un padre que lleva a su hijo al bosque, porque el niño estaba encantado con sus juegos electrónicos, impresionado, y cuando el padre lo lleva a conocer la creación de Jehová. ¿Qué hay de nosotros? Nos recuerda a Jehová, nos ayuda a mantenernos delante de Él, mantenerlo a Él delante de nosotros, perdón. Vamos a Romanos capítulo 1, el versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice, porque las cualidades invisibles, su poder eterno y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas creadas, de modo que de ellos no tienen excusa. ¿Qué vemos en la creación? Vemos la sabiduría de Jehová. Con el águila.
El águila puede volar a 130 kilómetros por hora, puede ver su presa a 300 metros de altura. ¿Y quién creó este animal? Es solo un ejemplo. Las aves tienen habilidades asombrosas, realizan piruetas que son la envidia de diseñadores de aviones, porque son capaces de hacer todo eso. Su creador. O pensamos en la simple codorniz. Interesante, la codorniz aprende a comunicarse desde antes de nacer. Si no, nacerían los bebés durante varios días y la mamá no podría manejar eso. Entonces se comunican desde los huevos, se ponen de acuerdo para nacer todos simultáneos. ¿Quién pudo hacer eso? Entonces, cada vez que vemos un animal, la creación de Jehová, ¿en qué pensamos? En su sabiduría. Ahora vamos a la segunda cualidad, su poder. Lo vemos en el universo. El poder de Dios, cuando uno ve las estrellas, el tamaño del universo. El sol es una pequeñísima estrella o tamaño mediano. ¿Cuánta energía produce el sol? Pues a 150 millones de kilómetros de distancia calienta y nos da toda la energía que necesitamos. De hecho, podría, con una 1.000.000.000ª parte de la energía, podría satisfacer todas las necesidades del ser humano. Y si nosotros nos descuidamos, nos quema, nos ampollamos. ¿Quién diseñó semejante creación? Y el Sol podría sostener 31 billones de planetas tamaño de la Tierra. ¿Y cuántas estrellas hay? Miles de millones. Muchos más poderosos que el Sol. ¿En qué pensamos cada vez que vemos el universo? En el poder del Creador. Y ese poder lo puede utilizar para cuidarnos, para protegernos, especialmente en estos tiempos ahora de pandemia y crisis. Podemos confiar que Jehová siempre nos cuidará y tiene el poder de hacerlo. Y tiene el poder de destruir a quienes no obedecen. La tercera cualidad de Jehová es su justicia. ¿Y eso lo vemos en qué? Bueno, ahora en época de pandemia estamos muy conscientes del sistema inmunitario. ¿Quién tiene un sistema inmunitario? Ricos y pobres. Y empieza a funcionar desde antes de nacer. Jehová diseñó un sistema tan complejo que protege al ser humano. Los científicos, en buscar la vacuna, lo que están haciendo es tratando de entender cómo funciona para poder ayudar al ser humano a protegerse de los virus que hay en el mundo hoy en día. El que todos tengamos ese sistema inmunitario que nos indica el amor, la imparcialidad, la compasión y la justicia de Jehová. Cuarto atributo de Jehová, su amor. Y se refleja ¿cómo? En el ser humano. El amor de una madre cuidando a su bebé. Los evolucionistas dicen que se desarrolló accidentalmente. ¿Podría ser posible? Obviamente no. La Biblia dice que Dios es amor. Y note, no dice que tenga amor, dice es amor. Es la personificación misma, la fuente de amor. ¿Y eso cómo nos afecta? Pues si sentimos la capacidad de amar o amamos a otra persona, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros familiares, entendemos ese sentimiento que originó con Jehová. Y cada vez que sentimos eso, recordamos que Jehová es nuestro creador.
Sí, Jehová nos da muchas cosas con mucha generosidad. Al percibir y meditar en sus cualidades, nos ayudará a mantenernos cerca de nuestros hermanos y cerca de Él. Y si pensamos en esas cualidades de Jehová, al ver la creación, estaremos manteniendo a Jehová delante de nosotros. Ahora vamos con la segunda faceta. Primero vimos la creación, ahora vamos a ver la palabra inspirada de Jehová. Jehová nos habla mediante su palabra. Y no es solo sentarnos a diario y leer la Biblia, estudiarla. Note el consejo que se le dio a los padres, pero nos aplica a todos, aquí en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, los versículos 6 al 9. Dice, estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar en tu corazón y tienes que inculcarlas en tu hijo y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos en tu mano para que te sirvan de recordatorio. Deben ser como una cinta en tu frente. Escríbelas sobre los postes de las puertas de tu casa y en las puertas de tu ciudad. Ese consejo fue dado a los padres para inculcar las enseñanzas de Jehová en sus hijos. Sin embargo, el consejo aplica a todos nosotros. ¿Cuándo debemos pensar en la palabra de Jehová? No solamente cuando estamos estudiando. En cualquier oportunidad de la vida, a diario, sin importar nuestra actividad. Y lo que esto implica es no solo conocer la Biblia, sino que llegue a nuestro corazón, que nos motiva a conocer a Jehová y que podamos motivar a otros para que también lo conozcan. Mientras realizamos actividades diarias, cotidianas, reflexionemos en cómo la palabra de Dios nos puede guiar para tomar decisiones. Pensemos en el ejemplo de Jesús. Jesús, cuando el diablo lo tentó, ¿cómo respondió? Inmediatamente dijo, está escrito. Pero no solo tenía el texto memorizado, él sabía aplicarlo, porque Satanás hasta trató de mal aplicar los textos y confundir a Jesús. Entonces es importante no solo memorizar textos, sino saberlos aplicar en nuestras vidas, en diferentes situaciones. Por ejemplo, ahora en esta pandemia, cuando tenemos problemas, ya sean económicos, enfermedades, problemas con la familia, problemas emocionales, ¿en qué textos podemos pensar? Para animarnos, para consolar a otros. ¿O qué situaciones de la Biblia nos pueden ayudar a recordar cuáles son las cualidades de Jehová? Y va más allá de solo saber sus cualidades. Y lo interesante es que cuando Jehová hizo escribir la Biblia, usó términos que podemos entender y hacernos imágenes en nuestra mente. La Biblia, por ejemplo, dice que Jehová es vigoroso en poder. Y suena interesante. Pero, ¿qué nos imaginamos? Pensemos en una situación registrada en la Biblia. Los israelitas, saliendo de Egipto, ya a punto de salir, ahí está el Mar Rojo frente a ellos. El ejército egipcio detrás. Ahora, ¿qué hace Jehová? Ahora Jehová abre el Mar Rojo, los deja pasar en tierra seca. Una vez están del otro lado, entra el ejército egipcio y Jehová cierra lo que abrió en el mar
y destruye a los egipcios. Ahora nos imaginamos, visualizamos lo que significa el poder de Jehová. Y Jehová a través de la Biblia usa esa clase de imágenes o expresiones, metáforas, hasta hablando de sí mismo como si fuera un ser humano, para que nosotros pudiéramos entender sus cualidades. Decir que Jehová es amoroso, pues nuevamente suena bonito. Pero cuando vemos la imagen de un pastor tierno cuidando a la ovejita, ahora nos llena de sentimientos, ya afecta las emociones. Eso es lo que queremos hacer cuando leemos y meditamos en lo que dice la Biblia. ¿Podríamos perder de vista las cualidades de Jehová? Tristemente sí. A veces con los problemas, las dificultades, o aún haciendo todo bien. Hay un video que se llama ¿Cómo recuperé la alegría de servir a Jehová? Es una hermana precursora regular, muy activa en el servicio a Jehová, y empieza a perder el gozo. Está haciendo la rutina, lee la Biblia todos los días, va a las reuniones, predica, pero pierde el gozo. Ahí en el video se ve los ancianos, la visitan, la animan, tratan de averiguar qué es lo que le pasa. ¿Y cuál es la situación? La situación es que a pesar de que está leyendo la Biblia, no está meditando, visualizando, viendo cómo le aplica a ella, viendo cómo puede conocer mejor a Jehová. Entonces, note la diferencia de solo leer y meditar y mantener a Jehová delante de nosotros. Un ejemplo de alguien o dos personajes de la Biblia que nunca dejaron de ver a Jehová delante de ellos, es María y Ana, la madre de Samuel. Y lo interesante es que cada uno hizo una oración a Jehová en su época diferente. En el caso de Ana está registrado en 1 Samuel capítulo 2, los versículos 1 a 10. Y en el caso de María está registrado en Lucas capítulo 1, versículo 46 a 55. Pero lo interesante es que, como ambas eran personas espirituales, ambos se enfocaron en lo mismo. En su oración, por ejemplo, Ana dice, mi corazón está alegre gracias a Jehová. María dice, mi alma engrandece a Jehová. Note, ambas pensando en Jehová, la santificación de su nombre, las cualidades de Jehová. Ana dice que no hay nadie como tú, Jehová, porque Jehová es un Dios que todo lo sabe y evalúa las acciones correctamente. María, ¿en qué se enfocó? Dice, Él se ha fijado en las personas de condición humilde, su nombre es santo. Nuevamente en el nombre de Jehová. Luego ambos recuerdan un poquito de las cualidades de Jehová. Ana dice, levanta del polvo al humilde y a los malvados los hace callar en la oscuridad. María dice, a los poderosos derribado de sus tronos y a los humildes los ha elevado. Y luego Ana termina diciendo, le dará fuerzas a su ungido. María dice, ha venido a ayudar a su siervo. ¿Qué notamos de esas dos mujeres espirituales? Ambas enfocados en las cualidades de Jehová. Y en sus oraciones lo repetían, apreciaban lo que Jehová hacía por ellos. ¿Cómo podían hacer oraciones tan significativas? Porque meditaron, no solo estudiaron, conocían muy bien los hechos de Jehová. Podían hacer oraciones significativas. Si nosotros meditamos en las cualidades de Jehová, las cosas que Él ha hecho, estamos demostrando que Jehová está delante de nosotros. Eso nos lleva al tercer punto.
la oración. Oremos para mantenernos cerca de Jehová. Sabemos que la oración es el medio que Jehová nos ha provisto para hablar con Él. Y especialmente en esos tiempos críticos de cuarentena, de pronto estamos aislados de nuestros hermanos, vemos que es más importante ahora que nunca esas cualidades de Jehová y acercarnos a Él en oración. La Biblia nos aconseja aquí en Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, el versículo 6. Dice, no se angustien por nada. Más bien, en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos, y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones. Note, no se angustien por nada. Jehová promete que nos ayudará sin importar lo difícil que es la situación. En cualquier situación. Nuestros hermanos en el mundo entero están en diversas situaciones. Unos encarcelados, otros desempleados, otros enfermos, a otros se le ha muerto un ser querido. Todos estamos pasando por situaciones difíciles. En cualquiera de esas situaciones podemos acudir a Jehová. Luego dice el versículo, ruegos. Ruego es más allá de una petición. Es una súplica, una petición sincera. No es solo pedir, es rogar de lo más profundo de nuestro corazón. ¿Y qué pedimos? No soluciones milagrosas. Recordamos en la actualización número 5 del cuerpo gobernante las soluciones a las dificultades, problemas que mostró el hermano Sanderson ahí. No fueron soluciones milagrosas de estar encarcelado, sino el aguante, la fortaleza, el interés de Jehová en poder ayudar a nuestros hermanos. Luego dice el versículo, dando gracias. Uno pudiera pensar, bueno, pero en estos tiempos tan difíciles, ¿por qué doy gracias? Bueno, si meditamos, tenemos muchas cosas buenas. En primer lugar, tenemos una esperanza. El mundo está enfrentando las mismas situaciones, pero no tiene esperanza. Nosotros tenemos una maravillosa esperanza, sabemos que el fin está cerca. Nosotros sabemos, tenemos la oportunidad de reunirnos con nuestros hermanos. Tal vez estemos solos en nuestro hogar, pero conectados por Zoom, tenemos buena asociación. Jehová promete cuidar nuestras necesidades básicas. Sí, Jehová siempre está pendiente de nosotros. Luego dice, háganle saber a Dios sus peticiones. Cada uno tenemos necesidades, deseos, peticiones diferentes. Y podemos pedirle a Jehová cualquier cosa siempre y cuando está en armonía con su voluntad. Meditemos en cómo debe ser una oración. Vamos a analizar el ejemplo de los levitas. Y para ello vamos a ir a Nehemías capítulo 9. No vamos a leer todo el capítulo, pero es interesante. Si uno empieza a partir del versículo 6, en la oración de los levitas, ¿qué notamos? Todo su enfoque es en lo que Jehová ha hecho. Tú hiciste los cielos, hiciste la tierra, todo lo que hay en ella. Tú escogiste a Abraham. Después analiza los israelitas, su paso por Egipto, el Mar Rojo, la entrada a la tierra prometida, como Moisés los guió, les proveyó, o Jehová les proveyó mediante Moisés agua, alimento, la disposición de Jehová de perdonar a pesar de la rebeldía y desobediencia de los israelitas, y hacen un recuento de todos los tratos de Jehová con la nación de Israel. Eso requiere meditación. Ellos recordaban, siempre tenían a Jehová delante de ellos.
Sabían cuándo Jehová había intervenido en su vida. Y después de repasar todos los hechos de Jehová, lo bueno que fue con ellos, note ahora en el versículo 32, la única petición que le hacen a Jehová. Dice, y ahora, oh Dios nuestro, Dios grande, poderoso e imponente, tú que has cumplido tu pacto y que has mostrado amor leal, no veas como poca cosa todo lo que hemos sufrido nosotros, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros profetas, nuestros antepasados y todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta hoy. Nota la petición, no veas como poca cosa lo que hemos sufrido. Esa fue la única petición humilde, personal que hicieron. ¿Qué hay de nuestras oraciones? Reflejan que meditamos en Jehová, que pensamos primero en Él y sabemos que Él nos puede dar lo que necesitamos, pero estamos enfocados en Él, no tanto en nosotros mismos. Si oramos con frecuencia y sinceridad y meditamos de antemano en todo lo que Jehová ha hecho por nosotros, así estaremos manteniendo a Jehová delante de nosotros. Eso nos lleva ahora al cuarto aspecto. Busquemos amigos que siempre tengan a Jehová delante de ellos. Estamos rodeados de personas que no aman a Jehová. De pronto en el trabajo, en el vecindario. Pero a pesar de eso, podemos buscar buenas asociaciones. El ejemplo del salmista nuevamente, vamos al Salmo 16. Salmo 16 y el versículo 3. Dice, y los santos que están en la tierra, los majestuosos, me resultan muy agradables. Para el salmista, ¿quiénes eran los santos? Eran las personas limpias, rectas en sentido moral, los que hacían la voluntad de Jehová. Él quería asociarse con personas que amaban a Jehová. ¿Qué hay de nosotros? En nuestra congregación tenemos mucha oportunidad de buscar amigos cercanos, pero lo importante aquí es qué clase de amigos buscamos. Amigos que ponen a Jehová en primer lugar en su vida. De pronto uno diga, pues en mi congregación no hay mucha asociación de mi edad. Bueno, es posible. Pero ¿qué ejemplo tenemos del mismo salmista? Tuvo una amistad estrecha con alguien 30 años mayor que él, Jonatán. Entonces no tenemos que buscar amigos necesariamente de nuestra edad, aunque también puede hacer falta, pero uno puede ensancharse, buscar amigos de todas las edades. Lo importante es que ellos también pongan a Jehová en primer lugar. El salmista buscaba amigos que fueran santos, rectos, no perfectos. Tenemos que tener mucho cuidado con quién nos asociamos en la congregación. Porque aún dentro de la congregación podría haber personas que no son buenas asociaciones, que se han dejado influenciar por el mundo, confiando en el mundo, en la educación seglar, en el dinero, en la prominencia o prestigio, personas con actitudes materialistas o personas que se dedican mucho a la recreación, entretenimiento y poco tiempo a actividades espirituales. ¿Sería esa una persona que mantiene a Jehová delante de él y quisiéramos asociarnos con esa persona? ¿O qué hay de nuestros mismos parientes? De pronto nuestros parientes no sirven a Jehová, no tienen ningún deseo de servir a Jehová. Hemos intentado hablarles varias veces. Seguimos asociándonos con ellos en el campo social. ¿O tenemos claro de que si ellos no aman a Jehová, no son buenas asociaciones? O personas hasta
dentro de la congregación, amigos, hasta parientes que alguna vez fueron testigos, hasta bautizados, pero hoy en día llevan una vida que viola las normas de Jehová. Tenemos claro que ellos no son buenas asociaciones, aunque tal vez no estén expulsados oficialmente, nuestro trato cuál debería ser. Si mantenemos a Jehová delante de nosotros, vamos a buscar personas santas, rectas, limpias en sentido moral, y nos asociaremos con esa clase de personas, no solo personas que de pronto nos caen bien, pero no nos convienen. Ahora, en esta época de pandemia, pues eso representa otra situación difícil. ¿Cómo me puedo asociar si no puedo ir a la casa de mi amigo? Estoy limitado, la cuarentena no me deja salir. Bueno, tenemos una solución hasta para eso. Jehová nos ha provisto que en la página JW tenemos muchos videos de hermanos de todo el mundo, en diversas circunstancias, personas que son buenos ejemplos, que han atravesado dificultades y crisis. Podemos asociarnos con ellos, conocerlos, ver los videos una y otra vez. O leer experiencias en las publicaciones, conocer hermanos que han servido fielmente en diferentes continentes, diversas circunstancias, han atravesado problemas. Esas son buenas asociaciones. Y así se fortalecerá nuestra fe y nuestra relación con Jehová. Sin duda, muchos estamos pendientes de lo que está pasando con el hermano Christensen en Rusia. Y sabemos las penalidades, dificultades, y algunos hasta se han comunicado con él mediante carta o mensajes de texto para animarlo. Recientemente en la entrevista del hermano Sanderson, también las hermanas de Rusia. Qué bonito fue conocerlas, ver todo lo que han aguantado y sufrido. Qué buen ejemplo para nosotros. En la asamblea regional, ver nuestros hermanos en África, en diversas situaciones, ciegos, sin poder caminar, sirviendo de precursor. La hermana ciega cuidando a su familia. Ejemplos sobresalientes que nos pueden animar. Una vez cree que tiene problemas. De pronto los demás tienen problemas más difíciles que los nuestros. Y ver esos videos, asociarnos, por decirlo así, con esos hermanos, nos puede servir de fuente de ánimo y estímulo para enfrentar nuestras dificultades. Si nos asociamos con personas santas, escogemos bien nuestras asociaciones, estamos demostrando que tenemos a Jehová delante de nosotros. Bueno, ya vimos las 4 maneras de mantener a Jehová delante de nosotros, ¿cierto? Reflexionar en la creación, tener presente su palabra, orar y buscar amigos que también tengan a Jehová delante de ellos. Ahora que entendemos qué es lo que necesitamos, ahora qué vamos a hacer. Bueno, vamos ahora a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. El versículo 2. Dice, concentren su mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice Pablo, concentren su mente en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Satanás nos quiere distraer con todo lo que ofrece este mundo. Quiere que pensemos en cosas carnales, que dediquemos mucho tiempo al entretenimiento, materialismo, recreación, que nos envolvamos en actividades políticas, que pensemos en solucionar los problemas de forma humana. Pero Jehová quiere que pensemos en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. ¿Eso qué significa?
significa poner a Jehová y los intereses de su reino en primer lugar en nuestras vidas. Para los hermanos ungidos, eso también significa concentrarse en la esperanza celestial. Para los que tenemos la esperanza terrestre, significa enfocarnos ahora en lo que realmente es importante. Si tenemos a Jehová siempre delante de nosotros, nos ayudará a protegernos de los ataques de Satanás. Entonces, en resumen, la última pregunta de repaso del programa. Dice la pregunta, ¿qué nos ayudará a tener siempre a Jehová delante de nosotros? La respuesta, de acuerdo a Romanos 1:20, Deuteronomio 6 al 9, Filipenses 4, versículo 6 y Salmo 16, 3, nos ayudará a, primero, reflexionar en la creación de Jehová. ¿Recuerda el águila, la sabiduría, el poder de Jehová, la justicia, sistema inmunitario, y el amor de Jehová, el amor de una madre a su hijo, y saber que el amor de Jehová es más fuerte que ese amor de madre? Reflexionar cada vez que salimos a caminar, a cualquier otra actividad, en las maravillas de la creación de Jehová y lo que eso nos enseña acerca de Él. Segundo, tener presente la palabra inspirada de Dios. Y lo que vimos ahí es no solo cuestión de leer, memorizar cierta cantidad de textos bíblicos, es meditar. ¿Qué nos enseña de Jehová? Sus cualidades. Visualizar el poder de Jehová con el Mar Rojo, con la destrucción de Jerusalén, en cualquier otro relato bíblico, visualizar a Jehová, conocerlo mejor. Tercero, vimos la importancia de orar para mantenernos cerca de Jehová. Y en las oraciones que analizamos de los levitas, de Ana, de María, ¿qué vimos? Se enfocaron en cosas espirituales, en santificar el nombre de Jehová, los actos de Jehová. Eso es lo que los llevó a apreciarlo, a acercarse a Él. No eran los deseos personales, aunque uno puede pedir cosas personales, pero el enfoque principal, ¿qué es? Cosas espirituales. Y luego, por último, vimos la importancia de buscar amigos que siempre tengan a Jehová delante de ellos. No cualquier amigo, no tiene que ser de nuestra edad. Amigos espirituales que también sirven a Jehová y lo ponen a Él en primer lugar en su vida. Si hacemos eso, nos ayudará a nosotros a mantenernos enfocados. Volvemos a preguntar lo que preguntamos al principio, lo que los padres le preguntan al niño. ¿Dónde está Jehová? No vamos a limitarnos a decir, hemos entendido de que Jehová siempre debe estar delante de nosotros. Como personas maduras, mantengamos a Jehová ahí, delante de nosotros. ¿Cómo? Resolviéndonos a que la adoración de Jehová sigue siendo el centro de nuestra vida. Gracias, hermano Neufeld, por ese discurso tan animador que nos ayuda a tener siempre presentes a Jehová y los intereses del reino. Les estamos muy agradecidos a usted y a todos los que participaron en el programa el día de hoy. Para terminar esta edificante asamblea, los invitamos a ponerse de pie y cantar la canción 7, que se titula Jehová es mi fuerza y mi salvación. Después pueden hacer una oración de conclusión allí donde estén. Canción 7.